acción formativa del año dentro de nuestra cátedra, recientemente renombrada como Cátedra Fundación CEPSA de Transición Ecológica e Innovación de la Universidad de La Laguna. Antes de pasar a los detalles de la clase magistral de hoy, aprovecho la ocasión para comentarles el amplio programa de actividades previsto para nuestra cátedra este año, recientemente presentado por su directora, Andrea Brito, la que todos conocen, y que abarca una intensa labor, no solo formativa, sino también, y de manera muy destacada, investigadora y divulgativa, con más de una veintena de acciones. En investigación destaca la continuidad de la primera tesis doctoral industrial de esta cátedra, que además es la segunda tesis doctoral industrial de la Universidad de La Laguna, centrada en la obtención de biocombustibles mediante el procesado de aceites y de grasas residuales en unidades de hidrotratamiento, y que llevará en este caso a la doctoranda seleccionada a una estancia en el Centro de Investigación de CEPS para realizar parte de los experimentos este año. Además, pondremos en marcha el aula taller Fundación CEPSA Universidad de La Laguna, un espacio para poder llevar a cabo simulaciones de situaciones reales en diferentes procesos y también para poder realizar acciones formativas, entre las que figurará la grabación de cursos denominados MOOC, los Massive Open Online Courses. Además, varios workshops pondrán en contacto durante este ejercicio a grupos de trabajo de CEPSA y de la Universidad de La Laguna con el fin de generar sinergias. Y asimismo celebraremos la segunda edición de los premios a los mejores trabajos fin de grado y fin de máster en las materias que aborda la cátedra. Por otra parte, se prevé también la creación de un grupo de trabajo para elaborar una publicación sobre cómo incorporar la economía circular y la transición ecológica en el día a día de la sociedad. Y haciendo referencia al apartado de formación y de divulgación también, se van a celebrar dos clases magistrales, como la que hoy nos reúne, y la segunda relativa a las fuentes alternativas de energía para una economía circular sostenible. También desarrollaremos dos jornadas formativas que girarán en torno a la transición ecológica, antes del verano, y la eficiencia energética y economía circular, ya después de septiembre. Como otro claro ejemplo de la importancia que esta cátedra otorga a la formación, como novedad este año vamos a implantar el programa de formación en competencias y coaching Alumno 10C, originario de la cátedra de la Fundación CEPSA en la Universidad de Huelva, y también vamos a organizar un curso de redes neuronales Big Data para personal de CEPSA de la Universidad Lagunera. A todo esto se va a sumar un programa de becarios en prácticas y el lanzamiento de un programa de voluntariado en sostenibilidad, eficiencia energética y transición ecológica, que irá dirigido tanto a alumnos de la Universidad de La Laguna como al profesorado universitario. Todo ello, además de mantener el apoyo al proyecto estudiantil TIDESAT, que está dirigido al diseño, fabricación, puesta en órbita y operativa de un nanosatélite, cuya fase de construcción se espera que ya comience este año, y también nuestro apoyo al proyecto LoRaWAN, dirigido a acercar el Internet de las cosas a los centros educativos tinerfeños y del que también esperamos un gran avance en este ejercicio. La persona que lidera e impulsa todo este amplísimo espectro de acciones es Andrea Brito, directora de la cátedra, quien va a tomar la palabra a continuación para presentarles a los dos ponentes que tenemos hoy en esta primera clase magistral, ambos compañeros del Centro de Investigación de... Y sin más, la sesión les resulte muy fructífera. Andrea, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, este segundo ciclo, porque ya es el segundo, el año pasado tuvimos un primer ciclo de clases magistrales, pues lo que busca es el intercambio de conocimientos y de formación entre los profesionales de SEXA y los de docentes e investigadores de la Universidad de La Laguna, pretendiendo así pues incrementar el talento en las dos instituciones. Es un ciclo abierto a distintas necesidades, a distintas inquietudes o intereses por parte de las dos instituciones. El Centro de Investigación SEXA pues aporta toda la gran experiencia que tiene en investigación aplicada a procesos y en los procesos en sí mismos, y la Universidad de La Laguna pues puede poner en valor pues una gran lista de distintos expertise en una gran variedad de temas, desde soluciones medioambientales en operaciones y tecnologías que colaboren a la transición ecológica, a la logística en el transporte, pues pasando por economía circular, huella hídrica y de carbono, eficiencia energética y un largo etcétera. La investigación es uno de los temas específicos de interés para las dos instituciones que apoyan esta cátedra Fundación SEXA ULL, y es un pilar donde además se apoya la innovación. Pues normalmente se tiene información a través de diferentes tipos de publicaciones,
de todas las nuevas incorporaciones científicas, ¿no?, como resultado de las investigaciones básicas y aplicadas. Pero es muy difícil conseguir información a partir de ahí, de cómo esta investigación se traduce en una innovación para la empresa y por tanto se convierte en una aplicación en nuestras vidas. Eso es muy complicado muchas veces de saber cuál es el procedimiento, qué pasos sigue. Pues la clase de magistral que vamos hoy a disfrutar, que es los proyectos de investigación en SEXA del laboratorio a la planta industrial, además de cumplir con todos los objetivos de los ciclos de clases magistrales, pues nos llevará directamente a esta simbiosis entre investigación e innovación de la que les había hablado antes. Se divide en dos partes, si me equivoco me corrigen los ponentes, una inicial más teórica y otra segunda más aplicada y que describe un caso real de un proyecto de investigación. En la primera parte, Joana Frontela intentará responder a cuestiones como qué es un proyecto de I+D para SEXA, cómo se construye un proyecto de investigación, qué se necesita, cuáles son las fases, dónde empieza y termina un proyecto de I+D y finalmente hablará del método científico. En la segunda parte, Jesús Lázaro describirá un ejemplo concreto y real de un proyecto de investigación en que él mismo participó. Este proyecto lo irá describiendo a lo largo de las distintas fases en un paralelismo con la primera parte teórica que les había comentado antes, y es un caso de éxito en SEXA y recorrió temporalmente varios años, transcurriendo desde el laboratorio y el matraz hasta la construcción y puesta en marcha de una unidad nueva con un proceso nuevo para la refinería de Gibraltar en San Roque. Como ya he comentado, para esta masterclass tenemos la suerte de contar con Joana Frontela Delgado y Jesús Lázaro Muñoz. Joana es ingeniera química por la Universidad Complutense de Madrid y se acercó al mundo de la investigación a través de una beca de la Universidad de Berkeley que disfrutó en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC, de la mano del profesor Avelino Corma, y allí se familiarizó con el I+D más académico y fundamental. Me he trabado y eso probablemente sea efecto de la vacuna que me acaban de poner. Vamos a echarlo a eso. En 1990 entró en SEXA, en concreto en el centro de investigación, desde entonces y siempre en el área de I+D, más aplicado, ha recorrido diversos puestos, responsable del área de hidrotratamiento, asfaltos, bioprocesos, responsable del departamento de refino, hasta su puesto actual, y desde 2014 es responsable del centro de investigación de SEXA. Ha sido vicepresidenta de la Sociedad Española de Catálisis durante 7 años y participado en múltiples proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales. A lo largo de su carrera ha escrito numerosos artículos científicos, capítulos de libros y además me consta que es una profesional entusiasta que siempre está dispuesta a enfrentarse con nuevos retos y a colaborar activamente con esta y con el resto de las cátedras de la Fundación SEXA en España. Jesús Lázaro es licenciado en Química por la Universidad de Zaragoza y doctor en Química por la Universidad Complutense de Madrid. Su experiencia investigadora también comienza en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC en Madrid, mediante una beca predoctoral de 3 años en temas de hidrodesulfuración. Lleva 33 años en el Centro de Investigación de SEXA y durante ese tiempo ha realizado trabajos muy diversos en proyectos de refino y petroquímica como isomerización, oxidación de aromáticos, separación por tamices moleculares, alquilación de aromáticos, etc. Actualmente está a cargo del Departamento de Química y Nuevos Materiales del Centro de Investigación SEXA. Pues como ven, se nos han reunido 2 ponentes con una dilatada experiencia en el tema que nos ha traído aquí hoy y me gustaría darle las gracias por querer compartir con nosotros toda esa gran experiencia que tiene sobre un tema de tanto interés. Pues cuando quieras, Joana, puedes empezar. Muy bien, pues muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a la Fundación por darnos esta oportunidad de contar un poco, pues yo no sé si dilatada experiencia o dilatada edad, que también coincide, porque se junta todo un poco y lo que vamos a hablar un poco es de nuestra experiencia con los proyectos de investigación. Dejadme compartir el escritorio, por favor, me decís si veis mi pantalla. A ver. Sí, ahora sí. Sí, ya sí, ¿no? Muy bien, pues nada, disparamos. Muy bien, pues yo creo que, Andrea, has introducido perfectamente el tema.
En la primera parte, yo de forma teórica, me toca la parte más aburrida, pero es quizá la parte más importante. Lo segundo no deja de ser un ejemplo, un bonito ejemplo de un trabajo que hicimos hace ya unos años, pero que son los resultados de una buena planificación y de una buena ejecución de un proyecto, ¿no? Antes de nada, me gustaría daros algunas definiciones, algunos temas importantes que hay que tener a la hora de hacer un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación lo que trata es de aumentar el volumen de conocimientos que uno tiene. Nunca es el fin, pero a lo largo del proyecto, sea cual sea el objetivo del proyecto, lógicamente se va a generar know-how, es decir, todos los que estemos involucrados en el proyecto vamos a crecer en conocimientos. Esos conocimientos los vamos a poner al servicio de obtener un nuevo producto, un nuevo proceso. Y eso es un proyecto de investigación donde concurren a la vez objetivos con la ganancia de conocimientos. Has citado, Andrea, la innovación. La innovación es un cambio novedoso que uno haga en un proceso y que me permita obtener mejores resultados o aspirar a una aplicación industrial. Eso es una innovación. Como españoles que somos y nos regimos por la Constitución española, la Constitución obliga a los poderes públicos a promover la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Todos hemos oído, bueno, quizá más acusadamente en 2020 y en este año 2021, la ley de la ciencia. Porque, bueno, yo aquí aprovecho para leer mi libro. Creo que la investigación debe ser una prioridad en cualquier estado, independientemente de quién gobierne. No puede tener color político y los presupuestos y las inversiones en investigación deberían estar siempre presentes, puesto que al final la investigación lo que permite a los estados es crecer, apostar por el crecimiento de la sociedad, ¿no? En España tenemos la ley de 2011 de la ciencia, la tecnología y la innovación, que lo que hablan es de la generación, difusión y transferencia del conocimiento y la innovación. Es decir, todo lo que sea investigación lo tenemos todo regulado. Concretamente, cuando hablamos de proyectos de investigación, hay un conjunto de normas UNE, la 166.000, que recoge 5 normas en total que lo que hacen es describir cómo se tienen que hacer las actividades de investigación, cómo se coordinan, cómo se controlan, cómo deben empezarse y cómo deben terminarse. Es decir, un proyecto de investigación, aunque no lo reglemos, siempre tiene unos pasos que damos, aunque sea de manera inconsciente. Yo aquí voy a hablar un poco de qué deberíamos hacerlo para procedimentar bien un proyecto de investigación. Proyectos de investigación, lo comentaba hace un momento, tratan de incrementar el volumen de conocimientos para crear aplicaciones, para transferirlas y para divulgarlas. Evidentemente, como toda investigación, no hablamos de una ciencia exacta, hablamos de un proceso que puede llevar al éxito o puede llegar al fracaso, pero aun llegando al fracaso, el proyecto de investigación lo que es incuestionable es que durante el recorrido he ido ganando conocimiento y eso es fundamental porque aunque el resultado no sea bueno, ese conocimiento me puede permitir abordar nuevos proyectos de investigación. O sea que cualquier proyecto de investigación gana. Los proyectos de investigación además pueden hacerse en solitario o en coordinación, en lo que se llaman proyectos de colaboración, donde pueden intervenir diferentes socios. Además, como característica general, los proyectos de investigación, bueno, pues es difícil prever al principio del proyecto de investigación cuál va a ser el recorrido. Es decir, a lo largo del proyecto vamos a tener que sufrir muchísimos cambios. Va a haber fases que cerremos porque los resultados no son los esperados y abramos nuevos caminos. Además, hay una situación que afecta a toda la universidad, por ejemplo, y a los centros académicos como el CSIC, y es que el personal que investiga además se dedica a otras cosas, lo cual complica todavía más los proyectos de investigación, porque normalmente en la universidad pues, los compatibilizáis con la docencia, con otras investigaciones, con dirección de tesis, con, bueno, pues, con otras muchas actividades que
limitan limitan o complican la ejecución de proyectos de investigación. En los centros privados, como el que nos ocupa a Jesús y a mí, pues realmente nuestro cometido es 100% investigar, salvo esta clase magistral que yo no le llamaría docencia, esto es un extra, ¿no? Los proyectos de investigación, ¿qué cosas recogen las normas UNE? Pues deben definir claramente cuáles son los roles y las responsabilidades a lo largo de los proyectos, exigen que se elabore una memoria inicial, que se planifique y se presupueste adecuadamente según las tareas que se quieren abordar, te dicen cómo tienes que controlar la documentación, tienes que hacer seguimiento del proyecto y debes incorporar, y esto también lo recoge la norma, un plan de difusión y explotación de los resultados. Hay muchos tipos de proyectos de investigación. En esa especie de figura geométrica aparecen algunos de ellos. Cualquier proyecto de investigación es susceptible de concursar para obtener subvención. Puedo hablar de investigación colaborativa o contratada. Puedo hablar de investigación aplicada, de desarrollo experimental, de investigación básica. Así como digamos, lema general, en la industria los proyectos de investigación buscan la aplicación, es decir, que lo que nosotros desarrollamos se convierta en una realidad. No se investiga en los centros de investigación por el fin de conseguir conocimiento. No es el último fin, pero sí es un fin que vamos consiguiendo a lo largo del proyecto. Los proyectos de investigación pueden comenzar en distintas fases. Y aquí hablamos de un parámetro que es muy interesante, que se llama el nivel de maduración de la tecnología, que en inglés tiene las siglas TRL, el Technology Readiness Level. Uno puede empezar un proyecto desde lo más básico, lo más fundamental, y hablaríamos de empezar en un TRL de 1 o de 2, es decir, cuando nadie ha investigado sobre eso, cuando no existe documentación, cuando no hay conocimiento generado todavía. O puede empezarlo en distintas etapas de ese grado de desarrollo tecnológico, de manera que entre el 1 y el 9, que sería ya la implementación industrial, uno puede situar su proyecto. Hablamos de niveles 1 a 3 cuando tenemos investigación básica, investigación aplicada y en el nivel 3 ya tendríamos una función crítica, prueba y establecimiento del concepto. Si nos vamos a los niveles 4, 5, 6, pues en el 4 ya tenemos un prototipo, en el 5 ya tenemos un sistema integrado, es decir, donde se integran todos los pasos del proceso, todas las etapas, por ejemplo, catalíticas o de operaciones básicas, ¿no? En el nivel 6 ya tendríamos la verificación del sistema prototipo. 7, 8 y 9 ya serían cuando ya tenemos un grado muy elevado de viabilidad técnica confirmada. El nivel 7 corresponde a una demostración o lo que sería una prueba demo, es decir, ya ejecutar el proyecto a un nivel que nos permita obtener toneladas del producto, por ejemplo. El nivel 8 ya incorporamos el diseño comercial y el nivel 9 ya estaríamos listos para montar la planta industrial en la refinería o en la industria que corresponda, ¿vale? ¿Qué es muy importante para que un proyecto tenga éxito? A mí, buscando información para preparar esta presentación, me resultó muy interesante esto que aparece aquí a la derecha, esta tabla, ¿no? ¿Cuáles son los factores que puntúan más para obtener el éxito de un proyecto de investigación? Contrariamente a lo que en principio puede parecer, que es tener el equipo más experto del mundo, el expertise o el conocimiento que tiene mi equipo, evidentemente tiene un peso importante, pero fijaros que aparece en quinto lugar con un 15% de éxito. Podemos discutir si es un 15 o un 25, pero no es el 80 o el 90% como a priori a lo mejor podríamos pensar, ¿no? Los factores clave para que un proyecto se pueda desarrollar, aunque tenga un resultado incierto, son que haya apoyo de la dirección, es decir, que haya un respaldo económico y financiero, que haya madurez emocional, es decir, aquí hablamos de las competencias que debe tener el personal involucrado en el proyecto, ya no la parte científica, sino las competencias de liderazgo, trabajo en equipo, delegación, asertividad, etcétera. Curioso, a mí me pareció muy curioso.
Implicación del usuario, es decir, que el equipo que se forme esté motivado, involucrado y que se tomen adecuadamente decisiones. Optimización, otro 15%. Es decir, que ese proyecto que vamos a estudiar tenga valor para el negocio. Y luego el resto de los parámetros ya puntúan menos. Pero fijaros que estos 5 componentes pesan un 75% del peso total del proyecto. Es decir, para un proyecto de investigación hay que tener un montón de cosas en cuenta. ¿Cuál es el ciclo de vida de un proyecto de investigación? Y aquí ya engancho con lo que es el método científico. Bueno, el origen del método científico, esto no es de ahora. Parece que el método científico se le puede atribuir a Aristóteles en el siglo IV a.C., o sea, ya ha llovido desde entonces, ¿no? Aristóteles parece que fue un gran observador y un gran, no sé si utilizo el término adecuado, dudador, dudaba todo lo que veía, se preguntaba por todos los fenómenos que veía a su alrededor. La duda al final no deja de ser una búsqueda de conocimiento. Para poder explicar los fenómenos no hay nada como preguntarse por qué ocurren y a partir de ahí intentar buscar las conclusiones, ¿no? Esta frase a mí me parece fundamental de Aristóteles. Dice, primero ten un ideal práctico, claro y definido, una meta, un objetivo. Para empezar, el objetivo. Segundo, ten los medios necesarios para lograr tus fines, sabiduría, dinero, materiales y métodos. En tercer lugar, ajusta todos tus medios para este fin. Es decir, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta para hacer un proyecto de investigación. El método científico me ayuda a hacer un proyecto de investigación. El método científico lo que me describe son una serie de pasos necesarios que hay que dar para llegar a una conclusión partiendo de una necesidad o de una idea, ¿no? Si empezamos a recorrer ese diagrama de los cuadraditos verdes de arriba a abajo, en el cuadradito central habla de una observación, es decir, observamos que ocurre algo, una situación que encontramos, un producto que queremos desarrollar, un problema físico, químico o cualquier tipo de observación me valdría. Ante esta observación, ¿qué debemos hacer como científicos? Pues buscar a ver si esto ya ha ocurrido, hacernos preguntas acerca de la observación. ¿Esto ha ocurrido antes? ¿Con qué frecuencia ha ocurrido? ¿Dónde ha ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido? ¿Hay alguna pauta que me diga por qué ocurre o por qué no ocurre? Es decir, cuestionarnos diferentes cosas acerca de esa observación. De esta manera acabo teniendo una información y acabo analizando qué es lo que estoy viendo. Con toda esa información ya soy capaz de definir cuál es el problema, cuál es esa observación, traducirla en una pregunta completa. Ante esa pregunta, el científico, ¿qué es lo que hace? Crea una hipótesis. Piensa qué puede estar ocurriendo que sea la raíz de ese problema. Cuando uno hace una hipótesis, pues a la vez hace una predicción, es decir, pues yo creo que es por tal motivo. Preveo que esa es la causa que origina el problema. A continuación, tengo que probarlo, tengo que valorarlo, tengo que hacer un experimento que me confirme si esa hipótesis era cierta. Hago mi experimento, observo cuál es el resultado y este resultado compruebo. ¿Es correcta mi hipótesis? Si mi hipótesis es correcta, habré llegado al final del método científico, pero si es incorrecta, deberé volver a lanzar una hipótesis. Esto que viene aquí con pasos, pues a lo mejor no somos conscientes cuando hacemos un proyecto de investigación, pero todos los proyectos de investigación recorren todos estos pasos o deberían recorrerlos. Mi experiencia a lo largo de tantos años en investigación es que a lo mejor a veces nos preguntamos poco si tiene sentido el dato que estamos obteniendo, si es lógico que me salga 5 y por qué 5 y no 7. O sea, que como buenos científicos lo que deberíamos muchas veces es incluso dudar de nuestros propios resultados, porque ello me va a ayudar verdaderamente a entender si estoy en lo cierto o no. Aquí os dejo un link muy interesante que habla mucho del método científico por si alguien quiere profundizar un poco más en ello.
¿Cuáles son las fases? Ya vamos terminando mi parte teórica. Para hacer un proyecto tenemos que hacer varias fases necesariamente. Tenemos que iniciar o preparar el proyecto. Para ello tenemos que haber identificado cuál es la observación y cuál es el objetivo, qué es lo que quiero resolver o qué es lo que quiero crear. Tengo que diseñar un plan, tengo que buscar quién me va a ayudar a hacer el proyecto, si lo voy a financiar, si no lo voy a financiar, elaborar la primera memoria científico-técnica o la propuesta. Tengo que planificar, tengo que dividir el trabajo, tengo que dar roles dentro del equipo. Si yo soy el project leader del equipo, tengo que dar roles a todos los participantes y tengo que asegurarme que esos roles son independientes, es decir, lo que decimos normalmente, que no se pisan unos con otros, que me asegure de que el equipo A va a hacer la función A y el equipo B la función B y el equipo C la función C. Y, sin embargo, aun teniendo roles separados, lo que tenemos que tener es una gran integración de todos los grupos que participan en un mismo proyecto. Tenemos que encadenar las actividades, planificación temporal y aquí viene citado replanificación. ¿Por qué? Lo citaba anteriormente. Los proyectos de investigación normalmente exigen que uno reconduzca el proyecto porque llega a un punto de no retorno y tiene que cambiar algo y tiene que tirar para otro camino. Después de planificarlos, pues si ya tenemos todo lo anterior, el equipo formado, el presupuesto, las tareas identificadas y el cronograma, pues manos a la obra, nos tenemos que poner con la ejecución. Aquí tenemos que hacer los experimentos que tengamos que hacer, seguir los experimentos, hacer todos los informes y todas las deducciones a consecuencia de los datos experimentales y, bueno, generar esas memorias justificativas o esos reports de actividad. Tenemos que, además, tomar acciones, muchas veces acciones correctivas, para corregir desviaciones sobre el proyecto inicialmente. Finalmente, tenemos que hacer una finalización. La finalización, que parece lo más fácil, pues yo diría que es quizá lo más complejo, porque en el informe final requiere siempre de una labor analítica y de extraer conclusiones de unos datos experimentales que en muchos casos es muy compleja. Muchos de los que estáis escuchándome habéis hecho la tesis doctoral. Quizá el periodo más desgastador y más duro es cuando uno tiene que sentarse a escribir y a extraer conclusiones y a sacar, bueno, sí, conclusiones y resultados y aquello que todo tenga una forma redonda, o sea, redondear lo que es la investigación, ¿no? Y, evidentemente, contemplar lo que se habla de aprendizaje, es decir, las lecciones aprendidas. A continuación os doy un poco más de información, pero voy a resaltar únicamente lo que he marcado en rojo por no dedicarme a leer. Para mí, lo más importante del inicio de la preparación, lo he destacado ahí en rojo, es tener un objetivo claro y real, fundamental. Si no hay un buen objetivo, el proyecto no va a ser bueno. Además, tengo que tener una metodología concisa y un presupuesto para poder ejecutar el proyecto. Si no tengo una metodología buena para hacerlo, voy a fracasar. Además, tengo que tener una buena selección de los socios. ¿Quién me va a ayudar? Por experiencia, por conocimiento, porque tiene un equipo que no tengo yo, porque es un especialista en algo que me hace falta. Una buena identificación de los socios es crucial. Y luego tengo que tener una cosa que normalmente olvidamos, en el día a día la olvidamos. Tengo que tener un procedimiento para gestionar los cambios. Es decir, ¿qué ocurre si me tropiezo en el camino y llego a un punto donde no sé cómo continuar? ¿Cómo redirijo el proyecto? Tener previsto que vamos a tener este tipo de situaciones. También especialmente importante en el inicio de la preparación es todo lo que concierne a la propiedad intelectual, ¿no? Es decir, desde el principio, cuando yo me meto a hacer un proyecto, tengo que prever si los resultados son buenos o si son malos, qué quiero hacer con ellos. ¿Quiero protegerlos? ¿Quiero que queden como un trade secret? ¿Quiero diseminarlos abiertamente en congresos al mundo mundial? Porque de ese qué quiero hacer con los resultados me va a condicionar mucho cómo debo yo gestionar el proyecto, cómo debo tener de confidencial lo que voy obteniendo a lo largo del proyecto. Ese es un punto muy importante. En cuanto a la planificación, que era la segunda de las tareas,
lo comenté hace un poquito, tenemos que tener claramente identificadas quién hace qué, cuándo y cómo. Es muy importante una buena división de las tareas, porque eso me va a ayudar también a planificar, a que no haya solapes, a evitar que recursos necesarios se dediquen a algo que no es realmente importante. Tengo que identificar objetivos intermedios, tengo que tener una buena herramienta que me ayude a gestionar el proyecto, pues aquí cito algunas de ellas, el diagrama de Gantt, por ejemplo, es una herramienta muy útil para gestionarlos. Tengo que evitar hacer cambios que no contribuyan al objetivo, porque eso me va a quitar tiempo, me quita recursos y al final no aporta dentro del proyecto. Y hablábamos antes del procedimiento de gestión de cambios. En cuanto a la ejecución, pues desde luego tengo que hacer que el proyecto, todos los grupos que integran el proyecto tengan accesible la información, hay que hacer un buen seguimiento de las actividades de I+D, tengo que hacer un buen reporte de los gastos, cómo vamos de presupuestos, es muy importante también en el proyecto. Y evidentemente tenemos que trabajar con nuestro equipo, porque todos sabéis que en los proyectos de investigación el tema de los fracasos y la resiliencia también es fundamental. Para que nuestro equipo no se desanime, pues hay que hacer una fiesta con cualquier hito que consigamos, porque un equipo desmotivado es fracaso seguro en un proyecto, por poco ambicioso que sea, es fracaso. Último, la finalización, y esta es ya la última slide. Y aquí es donde vamos a entregar los resultados, por fin, ¿no? Conseguido. Tenemos que hacer el informe final, tenemos que proteger los resultados. Si al principio del proyecto pensamos que los protegeríamos, los tenemos que proteger. Además, tenemos que contarlos y tenemos que difundir la parte que queramos difundir, y eso también exige un trabajo. Fundamental, lecciones aprendidas. Esto muchas veces lo olvidamos y es algo fundamental. Cualquier proyecto, en el desarrollo del proyecto, ya no digo en los resultados, pues seguro que he aprendido que determinada cosa no tenía que haberla hecho, o al revés, o que tenía que haber hecho algo que no hice. Pues todo eso hay que documentarlo, porque en ello me voy a apoyar para futuros proyectos. Esto es fundamental. Y ahora, como no hay nada como un ejemplo para quitar un poco de dureza a la teoría y además un proyecto bonito e interesante, pues os voy a dejar con Jesús para que os cuente la segunda parte de la presentación. Jesús, cuando quieras. Perdonad un segundo, voy a salir de la presentación para cerrarme el micro y vuelvo a entrar. A ver, hola. Espera, Jesús, que voy a cerrarme el micro. Hola. ¿Ahora? No. Tienes que cerrar el micro. Sí, sufro Que se oye mucho. Sí, se oye un eco horrendo. ¿Ya? Ahora está bien. Ahora se oye bien. Vale, pues sí, pero se oye el tuyo. Tienes que cerrar el tuyo. Bueno, si no se oye ahí sí, pues algo pasa porque se oye ahí. Y se sigue oyendo. Ahora está bien. No. Ya. Sí, Ya. Pues ponme la presentación, por favor, para que la pueda seguir. Bueno, pues yo voy a contar una película, en realidad. Voy a contar, además, una película acelerada, porque en 20 minutos te voy a contar varios años de investigación y desarrollo. Entonces, perdonad si paso de un sitio a otro rápidamente, pero es que son muchas cosas en poco tiempo, ¿no? Intento resumir mucho. Vamos a contar un proyecto de éxito de CEPSA, que es cuando se estudió el aumento del número de octano a base de isomerizar el pentano a isopentano. Y aquí es un proyecto muy bonito porque va desde el laboratorio a la planta industrial. Entonces, por favor, sí. Aquí, pues Juan ha comentado importante elegir bien los socios, ¿no? Pues en este proyecto hubo 4 socios que fueron elegidos pues porque pensábamos que
que eran los socios más adecuados. Tenemos ahí, por ejemplo, el CSIC. Tuvimos un contacto de investigación con el doctor, bueno, profesor ya, Avelino Corma, bien conocido por todos, ¿no? Luego estábamos nosotros en la parte de planta piloto y escalado. Luego nos asociamos con un fabricante de catalizadores, que era Suchemi, ahora se llama Clariant. Y luego también con una parte de diseño de ingeniería, que ahí participaron Cepsa, Suchemi y Kellogg. Pero primero vamos a ver, como decía Juana, ¿por qué hicimos este proyecto? Uno tiene que plantearse primero qué necesidad tenemos de hacer este proyecto, ¿no? ¿Por qué había que coger el pentano, isomerizarlo y dar isopentano y aumentarlo? Pues primero fue un tema de un auge en Cepsa de la petroquímica. Se empezó pues a hacer mucha petroquímica a partir de aromáticos, se hizo el PTA, el AB, el fenol, y así lo que ocurrió fue que cada vez menos aromáticos iban a la gasolina. La gasolina, sabéis que se compone de muchos componentes, entre ellos aromáticos que dan número de octano. Por otra parte, pues para mitigar esa falta de aromáticos, pues se pusieron en marcha unidades que lo que hacían era convertir el hexano en aromáticos para dar gasolina. También ese hexano e isohexano que iba a gasolinas ya no podía ir, ¿no? Luego también algo que ya recordarán solamente los mayores del lugar, porque es el plomo. El plomo desapareció de la fórmula de gasolina, le daba mucho número de octano el plomo, y eso hizo que hubiera que buscar componentes para dar octano a gasolina. Entonces, pues entre todos los componentes que había para poder configurar el pool de gasolina, estaba el pentano, que el pentano era una corriente de bajo valor añadido que tenía un bajo octano y que se podía mejorar su octano isomerizándolo a pentano y cubrir ese vacío que había quedado en la formulación de gasolinas. Por favor, la siguiente. Bueno, nada, os he puesto aquí un poquito, muy rápidamente, lo que es el índice de octano, porque es importante el octano en gasolinas, ¿no? Pues sabéis que en modo de explosión está la admisión, está la compresión, está la explosión y está el escape de los gases, ¿no? Entonces, es importante que cuando se comprime la mezcla llegue hasta el final de compresión sin explotar, para que el rendimiento sea mayor. Las gasolinas con mayor número de octano consiguen explotar al final de cuando el pistón está ahí arriba, ¿no? Entonces, el rendimiento es mayor. ¿Esto cómo se calcula el octano? Con un motor, como veis ahí, y se tienen dos tipos de referencia de carburantes. Está el hectano, que tiene número de octano 0, y el isoctano, que tiene número de octano 100. Bueno, hay dos números de octanos. Uno es el octano motor, que es el comportamiento del motor en carretera, y el octano, el octano research, que es el de carretera, y el octano motor, que es el comportamiento en ciudad. Pero aquí lo más importante es la tabla que vemos a la derecha. Veis que el pentano tiene un número de octano de 61 y si lo isomerizamos a isopentano pasamos a 93. Estamos ya muy cerca de la gasolina de 95, que sería la gasolina pues de más bajo número de octano, porque luego está también la de 98. Y también, si el hexano conseguimos isomerizarlo, ves que tiene ahí número de octano 31, si pasamos al más isomerizado, tiene 105, con lo cual pues había un aliciente muy importante en isomerizar una corriente que tuviera pentano y parte de hexano. Para ello, pues lo primero que hicimos fue ir al laboratorio y ver qué tipo de catalizadores podíamos emplear
así. ¿Qué tipo de catalizadores podemos emplear para isomerizar esta corriente, ¿no? Aquí en un slide resumo todo un año de investigación con donde Juana y yo, en el laboratorio del profesor Corma, probamos un montón de catalizadores con diferentes relaciones, bueno, sobre todo zeolitas o sílices alúminas, con diferentes relaciones silicio-aluminio, con diferentes relaciones de red, extrarred, con diferentes cantidades de metal. O sea, fue un trabajo muy intenso para desarrollar un catalizador que fuera distinto pues a todo lo que había. Y ahí, como veis, el TRL que ha dicho antes Juana, esto sería un TRL 1 entre 1 y 2, ¿no? Donde se tiene un catalizador que funciona a escala de laboratorio. Y además, pues con ese catalizador, pues conseguimos hacer también una patente que luego nos serviría, pues no solamente para tener el know-how, sino para además vender ese know-how al mundo. ¿Cómo lo hicimos? Pues con un catalizador zeolítico tratado especialmente, en la patente viene cómo se trató con dos tipos de tratamientos, ácido vapor, para conseguir la relación óptima de red-extrarred, para conseguir la máxima actividad de isomerización. Esto en cuanto al catalizador de laboratorio, pero claro, una vez que tuvimos el catalizador de laboratorio, como bien decía Juana, antes, esto no es más que un catalizador prototipo. Tenemos que ir más allá. Entonces, así. Tenemos que ir a TRLs más altos, entre 3 y 5 de TRL. Aquí invertimos 2 años. ¿Por qué? Pues porque es la parte más complicada. Yo tengo que demostrar que un catalizador que con una carga pura en unas condiciones pues muy favorables, que me ha dado una actividad muy buena, luego cuando yo lo voy a meter en condiciones industriales, me va a aguantar, va a tener esa actividad y sobre todo va a tener esa vida que queremos, ¿no? Entonces, aquí 4 temas importantes. Primero, yo en el laboratorio trabajo con un polvo de catalizador. Eso es impensable, trabajar con un polvo a nivel industrial. Lo que se hace generalmente es o bien pellets o bien extruidos, ¿no? O sea, partículas o extrusión. Aquí nos asociamos con Suchemi, un experto en hacer catalizadores, porque el know-how de hacer estas pellets y estos extruidos, ahí radica el éxito o el fracaso de un catalizador. Un catalizador puede funcionar muy bien en laboratorio, pero a la hora de escalarlo, si se fracasa haciendo un pellet o un extruido bueno, eso puede dar al traste con el catalizador. Luego yo tengo que ver que ese catalizador funciona bien con cargas reales. Yo en el laboratorio habíamos empleado, perdón, Juan, pentano de bote, pentano de laboratorio. Pero, ¿qué ocurre si ese pentano tiene una cantidad de isopentano? Si tiene también isoxanos, si tiene aromáticos, si tiene azufre, si tiene nitrógeno, si tiene agua, si tiene algún metal. O sea, ¿qué ocurre con todo eso? Porque mi catalizador flamante de laboratorio puede que al contacto con estos venenos pues pierda actividad, pierda selectividad o pierda todo, ¿no? Completamente. Yo tengo que demostrar que eso está bien. Y además tengo que hacerlo en el tiempo. De ahí el estudio que luego viene ahí de vida de catalizador. Veis en ese gráfico que están hasta 2.500 horas, por lo menos, de vida. ¿Por qué? Porque yo al comienzo, cuando empieza el catalizador, su vida está fresco, está joven, está ahí lozano, pues yo tengo alta actividad, como veis ahí. La actividad es muy grande, pero ya a las 500 horas
que para un tema industrial no es nada y para el laboratorio es un mundo, pues ahí ya empieza a bajar. Y lo que me interesa a mí no es la actividad inicial, me interesa esa actividad que queda ahí, que veis que se mantiene en el tiempo con las horas, ¿no? Porque esa actividad va a ser la que a mí me va a dar lo que es la vida del catalizador, ¿no? Y luego, por otra parte, importante también, temas de regeneración. Yo necesito que el catalizador sea regenerable. ¿Por qué? Pues porque eso le da un valor económico importante. El hecho de que yo no tenga que coger el catalizador y tirarlo cada vez que se me desactive y pueda yo, por métodos de calcinación o métodos de redispersión del metal, pueda yo regenerarlo, realmente da mucho valor a un catalizador. Y esto, que es un TRL entre 3 y 5, nos llevó bastante tiempo, 2 años. Fue una experiencia muy fructífera y también muy frustrante, porque probábamos ¿cuántos catalizadores? Cientos de catalizadores, ¿no? Y algunos de ellos había que cogerlos, cargarlos en la planta piloto y sacarlos de ahí al día siguiente, porque realmente no se había conseguido dar con la tecla de la combinación de fase activa, binder y esto, para que diera una actividad. Ahora, si nos vamos al catalizador, ahora me diréis, bueno, pues ya que tenemos todo esto, ya podemos arrancar para la parte industrial. Pues no, señor, todavía queda ajustar el catalizador. Y eso nos costó entre 1 y 2 años, 1 y medio así, para ajustar el catalizador industrial a lo que nosotros habíamos diseñado para la planta piloto. TRL 6, 7, ya, ¿no? Aquí es importante, primero, la materia prima. ¿Qué zeolita? ¿Quién la fabrica? No es igual que la fabrique uno u otro. O sea, tenemos experiencias de que la misma zeolita con la misma acción silicio-aluminio no es igual que la fabrique Zeolis, que la fabricara Ponteca, que la fabricara PQ, que la fabricara cualquier otro. Luego, el binder. El binder es importante saber cuánto binder, qué tipo de binder y luego cómo meter ese binder, ¿no? De ahí viene pues lo que pone ahí, tratamiento de zeolita, cómo lo tratamos. Tuvimos un problema muy importante por la corrosión, porque era un tratamiento ácido, hasta que descubrimos que la corrosión nos estaba fastidiando el catalizador. Luego, la extrusión, cómo se extruye o cómo se peletiza, ¿no? ¿Qué presión hay que poner? O sea, aparte del binder, hay otros elementos que luego en la calcinación se van y que son importantes para peletizar, ¿no? Que le dan esa especie como de consistencia a la masa, ¿no? Luego, cómo impregnar el metal. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se calcina? O sea, todo eso fueron unos años en que se ajustó el escalado, no del proceso, sino del catalizador, que es importante en este parte. Bueno, pues con todo eso ya llegamos al paso TRL89, que fue la parte industrial. Ya teníamos un catalizador, teníamos industrial, teníamos un proceso, teníamos algo estable. Pues ahora vamos a hacer una parte industrial. ¿Cómo lo hicimos? Pues con ayuda de nuestros amigos los ingenieros que diseñaron de todas las posibilidades que había. Pues al final elegimos primero pues la más sencilla, que es un one through, o sea, un solo paso, ¿no? Veis ahí como la carga pasa, o sea, se junta con el hidrógeno, pasa por el horno, pasa por el reactor con el catalizador. Hay un separador de gas líquido que separa la parte líquida del hidrógeno y luego una columna de tiración que separa los gases de lo que llamamos el isomerato, que es lo que va a la corriente de gasolinas. Entonces, el catalizador se llamó Isopar. Como veis, como pone abajo, pues está basado en una zeolita, que es la mordenita, con mordenita especialmente tratada y diseñada, o sea, no vale cualquier mordenita, y está en la patente todo el tema este, y con un metal, ¿no? Entonces, pues allí veis que
por parte de Clariant se comercializó y se registró una patente, o sea, una segunda patente, aparte de la primera, en el 2015, para seguir protegiendo el know-how de este catalizador, ¿no? Pues ahora mismo hay 120.000 barriles por día usan este catalizador para isomerizarse, y el beneficio se puede contar pues entre 8 millones de euros más o menos de beneficio que se consiguió con esto. Y bueno, pues ahí está nuestro hijo, ¿no? Ahí está nuestro hijo. La verdad es que nos hizo mucha ilusión porque tanto Juana como yo habíamos estado en el CSIC trabajando pues con Inocorma y con otros compañeros en todo el desarrollo de laboratorio, y la verdad es que pasar de ese reactor chiquitín, de ese polvo de catalizador, pasar a esta unidad industrial, pues la verdad es que es muy, muy reconfortante, ¿no? O sea, y bueno, pues ahí veis, en esa lista son 20 por ahora, no sé si habrá más, son unidades industriales que están trabajando con nuestro catalizador. Y ahí veis empresas tan importantes como pues, está CESA, por supuesto, que la primera, la más importante de todas, está Toil, está Shell, está MOL, hay muchas compañías importantes que están trabajando con nuestro catalizador, ¿no? Que está hecho por CEPSA, patente de CEPSA, y, bueno, CEPSA y el FSIC, o sea, porque la patente, esa Averina Colma figura en la patente de CEPSA, ¿no? Y comercializada por Suchemi, ahora Clariant, ¿no? Y bueno, pues ya para finalizar, que además que yo creo que está ajustado el tiempo, la verdad es que este proyecto, como comentaba antes Juana, pues pasó por todos los procesos que ha comentado antes Juana, ¿no? O sea, es un concepto de proyecto que luego se cogen los medios, se buscan los partners, se ejecuta el proyecto y luego se finaliza. Y en este caso, el final fue feliz, ¿no? Te llevas un catalizador robusto, un catalizador que todavía funciona, y eso que ya tiene muchos años y todavía no ha salido ni un catalizador que pueda competir con en este campo, ¿no? Que además admitía concentraciones de venenos importantes de azufre, que era lo que los otros catalizadores que había en el mercado, cuando se metía azufre o agua, enseguida caían. En cambio, el nuestro aguantaba. Y luego también eso, que es importante también, al no ser un catalizador corrosivo, porque antes se empleaban aluminas cloradas, ¿no? Que al final producían una corrosión en la planta importante, ¿no? Y había que poner pues grandes cantidades de acero y tal, ¿no? Pues eso hizo que el CAPEX, que es importante, o sea, lo que yo gasto en la planta, pues fuera bajo. Y bueno, pues ya está. Simplemente pues lo que quería contaros es cómo, pues lo que mi compañera Juana os ha contado al comienzo, pues cómo se puede, pues eso, con una buena planificación, con esfuerzo, con visión de futuro, pues se puede hacer un proyecto que al final tenga éxito. Y ahora, pues... Muy bien, muchísimas gracias. Sí, muy, muy interesante, sobre todo para los... Sí, Joana. Sí. ¿Alguna pregunta? Si tiene alguien. Sí, si alguien Andrea, preguntar, ¿sí? A ver, Andrea, debes tener el micro cerrado. Ah, no, lo tengo abierto. Sí, se te oye. ¿Me oye? ¿Hola? Sí. Sí, bien. Pues si alguien tiene alguna pregunta, lo puede poner en el chat y le damos la palabra. ¿Algún comentario? ¿Quieres saber algo? Exacto. A mí me ha parecido muy, muy interesante, sobre todo a los que estamos en el laboratorio regularmente.
y pensamos que tenemos muchos dolores de cabeza para conseguir llegar a ese producto en polvo del que hablaba, y creemos que ya está hecho la mayor parte, ¿no? No nos damos cuenta de que, de hecho, la investigación sigue después en el escalado, ¿no? O sea, que no es meramente técnica, sino que supongo que muchas veces tendrán que hacer algún ajuste en algún tipo de proceso. O sea, Sí, supongo muchos, que, muchos. De hecho, cuesta más en tiempo la parte, nos costó más en tiempo la parte del escalado final que la parte de laboratorio. Sí, es que eso estaba viendo, que cuando pusieron los timings estaban todos ajustados de tal forma que era muchísimo más, o sea, el tiempo mucho más largo el escalado que la parte inicial, siendo ya larga de